Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Esperemos que estén bien. Gracias a Dios por este espacio que tenemos para compartir, para pensar juntos, para reflexionar en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos dice. Quería compartir con ustedes hoy un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 3 en adelante. Y dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Paso al versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Primero, creo que es interesante pensar que esta carta, para los que no saben, es una carta que escribe Pablo, pero esta carta Pablo la escribe desde la cárcel. Cuando Pablo escribe esta carta está en prisión. Y estaba en prisión no por robar, por estafar, por mentir. Estaba en prisión por predicar el Evangelio. Y cuando uno estudia la vida de Pablo, cuando uno analiza, se interioriza un poco en la vida de Pablo, no puede no asombrarse por la perseverancia que tiene a pesar de todas las circunstancias por las que pasó. Hay algo admirable en la vida de Pablo y es que él persevera más allá de las circunstancias. Pareciera que Pablo está más allá de las circunstancias que lo rodean. De hecho, esta misma carta que está acá, que acabamos de leer, la escribe desde la cárcel. Y está en la cárcel, cosa no menor, por predicar el Evangelio. Fíjense que, recién les dije, uno no deja de asombrar la perseverancia de Pablo a pesar de las dificultades o las circunstancias por las que tuvo que pasar. Y quiero leerles algo cortito. Escribe Pablo: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. Fíjense las circunstancias por las que pasó Pablo. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencias en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y en desnudez. Ahora, frente a lo que acabamos de leer, de las circunstancias por las que pasó Pablo, como predicador, como discípulo del Señor, haciendo lo que el Señor le mandó que hiciera. Frente a lo que acabamos de leer, nos tenemos que preguntar, ¿qué era lo que a Pablo lo motivaba a seguir más allá de las circunstancias terribles por las que pasó? ¿Y por qué creo que es una pregunta que nos tiene que interesar mucho a nosotros? ¿Y por qué creo que es una pregunta importante y que nos interpela? Porque nosotros necesitamos esa motivación, porque nosotros solemos desanimarnos, porque nosotros solemos paralizarnos cuando las circunstancias
tal vez no son como las que esperamos. Cuando las cosas no se dan, tal vez como nosotros pensamos que tenían que dar, nosotros tendemos a paralizarnos. Ahora, hay algo claro, y lo vimos en el primer pasaje que leímos, el de Filipenses. Si hay algo que hacía que Pablo siguiera adelante, es que Pablo tenía claro, pero muy claro, que había una meta. Pablo tenía muy claro que había un supremo llamamiento. Y a eso iba. Y esa meta y ese supremo llamamiento eran tan importantes para Pablo que ni lo bueno, como vimos en el primer pasaje, ni lo malo, como acabamos de ver, lo hacían desviarse de su propósito. Ni las circunstancias favorables, ni las circunstancias desfavorables hacían que Pablo dejara atrás algo. La meta para Pablo era tan importante, el sentido, la toma de conciencia de que el Señor lo había llamado y lo había elegido para algo, era tan importante y lo amaba con tantas fuerzas este llamado, que no dejaba doblegarse y que no dejaba enaltecerse ni por las circunstancias buenas ni por las circunstancias malas. Fíjense, Filipenses 3:5, el pasaje que leímos al principio. Circuncidado al 8º día. Estamos hablando de las cosas buenas que podía enumerar Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo primero que nosotros tenemos que entender acá es que el linaje que menciona Pablo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, Judá y Benjamín eran las dos tribus más importantes. De hecho, Saúl, el primer rey de Israel, era benjamita, era de la tribu de Benjamín. Pablo tenía de qué gloriarse, digamos. Tenía aquello de lo que podía agrandarse. Tenía un linaje, tenía un prestigio social. Dice algo muy interesante, era irreprensible en cuanto a la ley. Irreprensible es que no se le puede reprender, no se le puede decir nada. Irreprensible, es decir, cumplía la ley a rajatabla. Todo esto que Pablo llama ganancias, en realidad él las determina como pérdidas. Todo aquello que para mí era ganancia, aquello de lo que podía jactarme, finalmente lo considera pérdida. Pareciera el mundo del revés. Y agrega una frase o una palabra que es tremenda. Dice que tiene todo eso por basura. El griego, cuando vamos al griego, dice, la palabra es skubala. Y skubala es un término que está más cercano a estiércol. Estiércol, ¿sí? A un excremento. Pablo es bastante categórico cuando dice todas estas cosas que para cualquiera son anhelables, nos puede generar prestigio, todo aquello que uno busca en comparación al propósito en Cristo Jesús, en comparación al llamado en Cristo Jesús, son para mí excremento. Y es muy categórico. Pareciera que Pablo tiene muy claro esto. Ni lo bueno, como acabamos de leer, ni lo malo, los naufragios, los azotes, las torturas, las persecuciones, la cárcel, ni lo bueno ni lo malo lo van a separar a él de su objetivo. Nada de eso le va a hacer cuestionar que él fue elegido para algo. Es interesante que Pablo dice prosigo. Prosigo, ahí está una parte de la respuesta. Prosigo. Proseguir es seguir a pesar de. Y Pablo dice, prosigo. Una cosa hago, no muchas. Una. Prosigo. Sigo a pesar de lo que está pasando a mi alrededor. Sigo a pesar de las circunstancias, sean buenas, sean malas. Yo prosigo.
¿Por qué sean buenas? Porque a veces nos acomodamos a lo bueno. A veces nos gusta. A veces nos paralizamos en lo bueno. Oye, ahora estoy bien, ya tengo mi casa, el auto propio, estoy bien. Y me olvido que mi vida tiene un significado de existencia. Ahora, quiero hacerle 3 preguntas que están muy vinculadas a lo que venimos hablando. ¿Será posible que lo que limita nuestro crecimiento espiritual y el desarrollo de nuestra fe sea que no tenemos una sola meta suprema, superior, trascendental, una meta que va más allá de todo y que le dé sentido a nuestra existencia? La segunda pregunta, ¿será posible que la ausencia de una meta superior, de una meta trascendental, una meta en Cristo Jesús, sea lo que nos detenga y nos atrape, a veces años de vida, sin poder superar nuestras pérdidas o paralizándonos en nuestras ganancias? Y la tercera pregunta, y tal vez esta es más personal, ¿estamos convencidos de que fuimos llamados, de que fuimos elegidos por Dios para algo? ¿De que no vinimos a esta tierra a ser ni padres, ni docentes, ni arquitectos, ni abogados, ni a tener una casa, ni a comprar un campo, ni a ser exitosos? ¿Seremos conscientes que fuimos llamados, elegidos por Dios con un propósito específico? Y que ese propósito específico es el que le da sentido a nuestra existencia y que sin él nuestra existencia es vacía. ¿Seremos conscientes de eso? ¿Sos consciente de que fuiste llamado por Dios para algo? Para un propósito trascendental que le va a dar sentido a tu vida. Porque si no, la vida se vuelve difícil. Yo creo que la mayor causa de nuestras frustraciones, de nuestras depresiones, de nuestras malas decisiones, de nuestros conflictos, de nuestras pesadumbres, de nuestras decepciones, se deben a que no tenemos del todo claro que hay en nosotros un supremo llamamiento. Hay una meta trascendental. Cuando no tenemos claro que hay un supremo llamamiento en nuestras vidas, cuando no tenemos claro que hay un propósito muy claro, marcado por Dios, y que vinimos a esta tierra a que ese propósito se cumpla, cuando no tenemos claro o no somos conscientes que hay una misión en nuestra vida, más allá de todo lo que suceda, solemos paralizarnos cuando vienen los conflictos, o solemos sumirnos en una terrible amargura, o solemos tener miedo de que vengan los conflictos. Y al mismo tiempo, cuando no tenemos claro, no somos capaces tampoco de disfrutar los éxitos de la vida. Cuando no tenemos claro que hay algo superior, no somos capaces de disfrutar acabadamente los éxitos de la vida o las cosas buenas de la vida porque tenemos miedo de perderlas o de que pierdan su sabor en cuanto las alcanzamos. A mí siempre me llama la atención el caso que probablemente ustedes conozcan del nadador Michael Phelps. Fue el ganador, es el atleta que más medallas olímpicas ganó en la historia de las Olimpiadas. 28 medallas de oro, 28 medallas, 23 de oro. Ahora, uno cuando lee un poco la vida de este nadador, se da cuenta que toda su vida se preparó para lograr este récord. Era lo que más quería en su vida, alcanzar eso. Él quería ser el atleta que más medallas haya ganado en la historia de las Olimpiadas. Y lo logró. Se abstenía de todo, cuentan que no salía, no tomaba, no se entrenaba no sé cuántas horas por día. Y lo logró. Alcanzó su meta. Ahora no era una meta trascendental, no era un supremo llamamiento. Y de hecho se ve en su vida, porque después de haberlo alcanzado, entró en una profunda depresión que lo llevó a pensar en el suicidio. No tener claras nuestras metas trascendentales
o no tener claro que tenemos una meta y un llamado superior, supremo, un llamado trascendental que le va a dar sentido a nuestra existencia, suele a veces llevarnos a tomar malas decisiones, muy malas decisiones. No tener claro que nosotros hemos sido llamados con un propósito, con una misión clara, nos lleva a desviarnos, nos lleva a distraernos. Yo creo que la falta de significado a nuestras vidas suele ser el gran problema que tenemos como cristianos. Amoldarnos a nuestra comodidad o deprimirnos al extremo porque las circunstancias son adversas. La falta de significado superior es lo que lleva a un ser humano muchas veces, como dije antes, a tomar decisiones terribles. Les quiero poner un ejemplo bíblico. Judas caminó con el Señor, se movía con el Señor, formaba parte del grupo del Señor, se veía como un discípulo más, hasta imagino que hablaba como un discípulo más. Sin embargo, había una ausencia de significado superior en la relación que él tenía con el Señor. Lo entregó. La pregunta es ¿por qué entregó? ¿Por qué entregó Judas al Señor? ¿Por qué lo entregó? ¿Por el dinero? ¿Por las 30 piezas de plata? Si hubiese sido por el dinero, ¿por qué después las devolvió y se ahorcó? Creo que Judas entrega al Señor por una falta de significado superior. Judas, como celote, como revolucionario de ese tiempo del pueblo de Israel, confunde el tipo de Mesías que es el Señor y quiere precipitar el actuar del Señor. Él quería un líder militar y el Señor no lo era. Y él piensa probablemente, esto es en mi humilde opinión, que entregándolo el Señor iba entonces sí a defenderse e iba a acelerar el tiempo de que el Señor se manifestara como un líder militar. Judas era el tesorero del grupo, era el que llevaba el dinero. Quizás en esa instauración del reino terrenal que se imaginaba Judas, él pensaría que iba a ser el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, que iba a tener un lugar prominente en ese reino que el Señor iba a instaurar. Judas tenía una visión chiquita, terrenal, superficial de lo que el Señor iba a hacer. Judas no tenía sentido trascendental en la figura del Señor. El problema central de Judas es que la meta, la razón por la que él estaba con el Señor, no consistía o no estaba centrada en Jesús mismo, sino en lo que Judas podía obtener de su relación con Jesús. El problema de Judas es que no seguía al Señor por quién era el Señor en sí mismo, sino por lo que él podía obtener. No era el propósito del Señor, sino el propósito de Judas. La vida cristiana sin meta es una vida vacía, una vida aburrida, una vida monótona, abúlica, cargada de religiosidad. La vida cristiana sin un sentido supremo, sin un sentido superior de existencia, es una vida sin autoridad, escasa, sobre todo controlada por las circunstancias. Debemos escapar de un cristianismo sin sentido de llamamiento superior. Debemos escapar de un cristianismo sin compromiso de fe, porque eso finalmente va a redundar en sacarnos el sabor de la sal. Voy a terminar. Volvemos a Pablo. Pablo dice, prosigo. Y si hoy quiero dejarles un mensaje es que en este tiempo de crisis tenemos que decir prosigo. Hay que decir prosigo a la crisis, prosigo a los problemas. Hay que decirle prosigo a nuestras pérdidas. Supremo significa superior, trascendental, más allá, mayor que cualquier otra cosa. Tenemos que tener una visión de meta, una visión de propósito.
Porque si yo no tengo visión de meta y visión de propósito, cualquier circunstancia a mí que me viene a la vida me desarma. Si es buena, me acomodo. Si es mala, me desarmo. Muchas cosas parecen buenas a priori, pero finalmente lo que hacen es distraernos y separarnos del propósito que el Señor tiene con nosotros. Finalmente quiero plantearles un desafío. Es necesario que evaluemos el porqué de nuestra existencia, el para qué de nuestra existencia, por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas. Porque si no nos plantamos o nos planteamos en nuestra vida y no tomamos conciencia de que hay una meta superior, de que hay un propósito, es probable que vivamos para trabajar, es probable que vivamos por nuestros estudios, es probable que vivamos para nuestra familia, para atender nuestro hogar, es probable que nuestra vida se centre en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra familia. Y no digo que eso esté mal, digo que no es suficiente motivación, no alcanza. La idea es que hagamos lo que hagamos, sea trabajar, sea estudiar, sea atender el hogar, lo hagamos con una dirección clara y que no nos olvidemos que hemos sido llamados con un supremo llamamiento. Cada uno de nosotros fue elegido porque tiene una misión y un propósito en Cristo Jesús. Y es ese propósito el que le da sentido a nuestra existencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por habernos elegido. Gracias por habernos llamado. Gracias porque, como dice la palabra, Señor, fuiste vos quien nos eligió a nosotros y no nosotros a vos. Y gracias porque cada una de nuestras vidas, Señor, fue elegida con una misión y con un propósito. Hay en cada uno de nosotros un supremo llamamiento, una misión que debemos cumplir. Señor, lo que quiero pedirte es que hoy podamos todos tomar conciencia de que más allá de las circunstancias que estamos pasando, sean buenas o sean malas, hay un propósito superior. Y ese propósito superior, Señor, desarma, deja atrás, pesa mucho más, vale mucho más que cualquier circunstancia, buena o mala. Y así, Señor, como al apóstol Pablo no lo mareaba ni lo hacía jactar todos aquellos logros o éxitos que tuvo en la vida, y tampoco lo desanimaba o lo deprimía o lo tiraba abajo todas aquellas circunstancias desfavorables, te pedimos que nosotros podamos, Señor, mantenernos así. Que podamos, Señor, confiar y seguir firmes más allá de lo que estemos pasando, porque tu propósito para nuestras vidas se va a cumplir. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.